Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar de 4 conceptos heredados y aprender a invertir los destinos similares. Es decir, ¿qué estoy proyectando en mi realidad que refleja mi sistema de creencias? En otro vídeo toqué este tema, pero más enfocado a las 11 lealtades inconscientes con la madre, en la cual es muy interesante de tener en cuenta si estás enfocado en las constelaciones familiares, pues puedes integrarlo muy bien. Y te dejo el enlace al vídeo en la descripción y al libro también. Pero observemos ahora qué conceptos heredamos y qué hay en el sistema familiar que suelo proyectar en mi realidad. Desenredemos esta telaraña de creencias internas y patrones disfuncionales que pueden estar en ti sin tú saberlo. En el transcurso de la vida nos encontramos con temas delicados y profundos que suelen permanecer en silencio como un tabú. Sin entretenernos más, pasemos a ver qué son estos conceptos y cómo nos rigen inconscientemente. Algo sucede y debemos atender. ¿Qué factores hay para no hablar de un tema entre familiares o amigos que se han alimentado durante siglos como humanidad? Temas tabús que rigen nuestras proyecciones y está muy bien que le demos un espacio para atenderlos. Sabiendo los conceptos que tenemos, podemos saber también qué historia familiar hay sin resolver. Una historia callada o traumática en el árbol familiar y en los antepasados. Esto lo vamos a observar. Lo miraremos porque estos conceptos son una gran cadena que no dejan avanzar hacia una prosperidad y entendimiento de la vida más amplio. Al final, como dice Neville Goddard, encontramos lo que somos. La realidad que encontramos es aquello que está en nuestra conciencia. Si nuestros conceptos sobre nosotros mismos son de miedo, vergüenza, infravaloración y juicios, no tenemos más opción que encontrarnos con experiencias del nivel de nuestros juicios. Encontramos lo que creemos ser en nuestra conciencia. Pero esta percepción de quién somos es nutrida desde que nacemos por nuestro ambiente de alrededor. Y son percepciones que se convierten en frases interiorizadas. Estas son la cuna no solo de la falta de prosperidad en nuestras vidas, sino también de muchos tipos de enfermedades y síntomas. Empecemos a observar estos 4 conceptos. Primer concepto. Conceptos de condenación y de infierno. ¿Qué conceptos de condenación has escuchado en tu sistema familiar? ¿Y sobre el infierno? ¿Has escuchado frases como las siguientes? No aspires a más porque es pecado. No importa lo que hagas, nunca serás lo suficientemente bueno. Si piensas así, irás al infierno. Siempre soy la mala o malo de la película, no es justo. Nunca hay salida, esto es una condena. Mis vivencias me asfixian. Vivimos un infierno. No tengo derecho a desear nada más ni a salir de esta situación. Aguantar esta situación es mi destino, aunque sea un infierno. Me resigno a tragar esta situación. Solo vivo con prohibiciones. Siempre me cierran todas las puertas. Veamos qué esconden estos conceptos de condenación e infierno. Esconden muchos miedos, juicios, negaciones y prohibiciones, falta de entusiasmo y apatía por vivir. Surgen pensamientos suicidas y negativos, frustración. La ansiedad producida por esas experiencias de grandes negaciones, sentir que no tienes derechos, vivir prohibiciones y juicios severos, y abandonos que provocan ejercer una excesiva responsabilidad. Todo esto genera ansiedad, estrés acumulado dentro, deseos ocultos de morir, deseos ocultos de impotencia.
Este impacto emocional, al no ser perdonado y resuelto, pasa al sistema familiar. Detrás de estas creencias o frases que pueden estar incorporadas en ti y en tu sistema familiar, puede haber experiencias traumáticas familiares sin resolver que necesitan luz. Así que pregúntate, ¿ha habido prohibiciones en tu familia? ¿Hubo algún miembro familiar que vivió grandes prohibiciones, como estar encerrado en algún sitio sin poder salir, una cárcel o un sótano encerrado castigado? ¿Ha habido maltratos y grandes castigos por parte de progenitores o de otros miembros familiares? ¿Tu madre o padre vivió en su infancia vivencias de castigos, maltratos u otras grandes prohibiciones? ¿Hay alguien en tu familia que no haya sentido el derecho de vivir? ¿O que haya sido castigado en un cuarto oscuro durante días sin derecho a nada? ¿Hay culpa por algún hijo en adopción? ¿La culpa por la muerte de un hijo debido a una negligencia? ¿Ha habido muchos hijos no deseados y se ha vivido como una enorme carga? ¿Alguien ha asumido muchas cargas en exceso, perdiendo su derecho a vivir su vida? ¿Han habido hijos con algún trastorno no reconocido o reconocido en que la madre haya sentido una condena de la vida, viviendo mucha ansiedad y exceso de responsabilidad sin ayuda de nadie? En épocas de guerras, los traumas por guerras generan estas mismas sensaciones de condenación e infierno. Quien tiene este tipo de creencias heredadas debido a traumas familiares, desarrollan patrones de conductas como el de salvadores de otros, el que acepta cualquier cosa sin luchar u optar a otras opciones. Sin embargo, para los demás es capaz de mover cielo y tierra para ayudar. Es como que aquello que no se puede dar a sí mismo lo proyecta fuera dándolo a otros. Y también hay el polo opuesto, el que no ayuda a nadie, el déspota, el irresponsable. Las conductas de extremos son respuestas emocionales de supervivencia y adaptación. Es decir, tanto el salvador de todos como el indiferente de todos está eligiendo una respuesta emocional distinta al mismo trauma familiar heredado. Y las dos respuestas acaban sin sanar el conflicto. Y la pregunta es, ¿cómo sanar el conflicto de condenación e infierno? Primero, reconocer y honrar a cualquier miembro del sistema familiar que haya vivido alguna experiencia de este tipo. Reconocerlo y hacer una visualización sanadora que ya hemos hablado en otros vídeos. Si queréis, puedo hacer un vídeo solo de visualizaciones sanadoras para cada caso concreto. Segundo, invierte la creencia. Reconoce que esa creencia estaba ahí debido a un impacto emocional sin resolver que necesita luz y perdón. Luego, reconocer que esa creencia no es verdad y pronuncias la creencia errónea, por ejemplo, nunca tengo derecho a nada o siempre me toca vivir un infierno. Reconoce que el agobio y ansiedad es una respuesta emocional automática debido a ese trauma familiar heredado. Y di, esto no es real, yo no soy eso, dejo ir este impacto. Entonces utiliza la fe para soltarlo en Dios, en lo que creas para ti, para tu interior, y déjalo ir. Y automáticamente di una frase en positivo, por ejemplo, ahora sé que tengo derecho a ser feliz y me permito serlo. Veamos las frases de inversión de las creencias de condenación. Estas son palabras que incluyen libertad, espacio, paz, merecimiento, derecho, inocencia y libre de culpa. Veamos el segundo concepto, conceptos de separación. ¿Qué conceptos de separación has escuchado en tu sistema familiar?
¿Has escuchado frases como las siguientes? Nunca hablamos de nuestros problemas, cada uno se las arregla solo. Nunca confío en nadie, es mejor no fiarse. Es mejor no confiar en nadie fuera de la familia, ellos siempre nos decepcionan. No podemos contar con nadie más que con nuestra propia familia. Los problemas de los demás no son nuestros asuntos, cada uno debe cuidarse de sí mismo. Cada uno vive en su propio mundo, no nos involucremos en la vida de los demás. Siempre hemos sido una familia dividida por diferencias irreconciliables. No podemos depender de nadie más que de nosotros mismos. Los demás no nos entienden. O no confío en los desconocidos ni en lo desconocido. Vale más malo conocido que bueno por conocer. Y también estas frases. Las diferencias entre nosotros son demasiado grandes para superarlas. Es mejor estar separados. Nosotros siempre hemos sido solitarios, incluso dentro de nuestra propia familia. No puedo separarme de mis hermanos o de mi familia porque sin ellos no soy nada. O, por ejemplo, otra frase, que prefiero no tener hijos antes que sufrir. Así que, ¿qué esconden estos conceptos de separación? Tristeza, abandono, decepción, apatía por la vida, desconexión emocional con uno mismo y con los demás, y miedo al olvido. Estas creencias y frases esconden experiencias traumáticas de separación, abandono y distancia. Y las preguntas que nos haríamos aquí son las siguientes. ¿Han habido hijos separados de padres debido a situaciones de mucha escasez, pobreza o guerras? ¿Debido al fallecimiento de un progenitor a temprana edad? ¿Los hijos han sido separados entre sí y repartidos a otras familias, aunque haya sido durante una breve estancia? ¿Una madre ha tenido una depresión y los hijos han sido apartados de ella y cuidados por otros miembros familiares o familias de acogida? ¿Muertes inesperadas y duelos sin procesar? ¿Has escuchado frases en tu familia de tu madre o tú mismo o misma pensar: siempre se olvidan de mí, no me tienen en cuenta? ¿Separación de hermanos debido a conflictos de herencias o alguna mala experiencia de traición entre ellos? Estos traumas no tienen por qué haberlos vivido los progenitores o nosotros en la infancia. Pudo ser unos abuelos y en algunos casos bisabuelos, incluso algún otro miembro familiar olvidado que sufrió mucho y quedó su huella en el árbol genealógico. La sanación e inversión de estas creencias inconscientes son el mismo procedimiento que hemos visto antes. Por ejemplo, la frase habitual que podría bloquear nuestra vida es: no puedo fiarme de nadie porque siempre podrían traicionarme. En esta frase buscaríamos varios traumas familiares o la historia familiar de traiciones de la familia para poner luz y sanación. Luego invertiríamos la frase enseñando al sistema familiar que la creencia antigua era errada y dirías: me siento segura y protegida en la vida. Puedo confiar en la vida porque me espera muchas cosas buenas y soy merecedora de ello. O si la frase es: no puedo abrirme a nadie porque acaban abandonándome y no me fío del ser humano. Pues aquí buscaríamos historias familiares de abandono, de reconocer la soledad y decepción de algún miembro que vivió un abandono importante. Luego la inversión de la frase sería: estoy llena y me tienen en cuenta. Puedo dar amor sin miedo. Siento respeto por la bondad de los demás, al igual que siento confianza en mí misma para amar y confío en que me aman. Hay que tener en cuenta que las experiencias de que se olviden de ti no es por rechazo malintencionado, es de trauma heredado de separación o abandono, o las típicas experiencias de cuando llega tu cumpleaños y nadie se acuerda de felicitarte. Veamos las frases de inversión de las creencias de separación
Incluyen la palabra unión, plenitud, amor y presencia. Veamos el tercer concepto, conceptos de rechazo. ¿Qué conceptos de rechazo has escuchado en tu sistema familiar? ¿Has escuchado frases como las siguientes? Siempre que presento alguna idea en el trabajo, me la rechazan o no la tienen en cuenta. Me autoexcluyo antes de que me rechacen los demás. Paso desapercibido en mis relaciones sociales porque tengo miedo a que me rechacen. Tengo miedo a que no me acepten. No soporto a nadie a mi lado, los rechazo a todos. No soporto a mis compañeros, siento rechazo hacia ellos. Siempre me excluyen de los eventos sociales, como si no perteneciera. O siempre me rechazan en el trabajo, siento que no encajo en el equipo. ¿Qué esconden estos conceptos de rechazo? Sentir que te desprecian, querer llamar la atención para que te tengan en cuenta, soledad, enojo, actitudes competitivas, anulación de uno mismo, sentimientos de injusticia. Y estas frases, relacionadas con traumas de rechazo, están hablando de tu sistema. Esconden impactos emocionales en este sistema familiar de rechazo, exclusión, negación, falta de aceptación hacia alguien. Entonces, ¿quién ha sido rechazado o excluido del sistema familiar? ¿Quién ha rechazado o ha sido muy duro con otros miembros familiares? ¿Alguna vez has escuchado decir entre hermanos, si va él a esa comida, yo no voy? Vamos a intentar no ponerlos juntos porque se rechazan mutuamente. Y estas frases revelan un trauma de exclusión que puede ser una repetición de patrones familiares, como por ejemplo vivencias entre el abuelo con sus hermanos. Los nietos pueden heredar esos sentimientos de enemistad. ¿Alguien fue echado de casa por ser diferente o pensar de forma distinta al progenitor? ¿Hubo alguien en la familia que no fue aceptado? ¿Alguna pareja de tu tío no fue aceptada por tu abuela? ¿Hubo alguien de otra cultura o raza que no fue aceptado sino rechazado? Puede ser tu padre o un tío respecto a abuelos. ¿Tu abuela tuvo algún hijo alcohólico, drogas o que acabara en malas artes donde se vio obligado o obligada a rechazarlo? ¿Qué sentía tu abuela si este es tu caso? ¿Sentía que era injusto? El dolor de rechazar a quien amas es enorme, es inmensamente un lugar de sufrimiento donde uno siente que no es justa la vida y no se puede prosperar en ella, solo desconfiar. Estas frases indican el peso de la abuela. Cuando rechazas a un hijo con dolor, no puedes creer en la prosperidad con plenitud hasta que no se sane esta idea. Incluso puede bloquear la prosperidad en los descendientes. Es importante sanar todo, incluir desde la conciencia a los rechazados en el sistema familiar inconsciente, por mucho daño que hayan hecho. Así que un trauma como este en el sistema puede provocar que los descendientes sientan inseguridad en los trabajos. Las emociones son hereditarias, hay que darles una visión de luz y sanación. Vemos el ejemplo de una inversión de frase de rechazo y sanación. Por ejemplo, tengo miedo a que no me acepten tal y como soy, por eso esquivo las relaciones sociales. Aquí la inversión de frase es, me acepto tal como soy y hago y atraigo buenas relaciones. O también cualquier frase similar, hay que hacer una inversión. Por ejemplo, hay que incluir palabras de aceptación y confianza siempre que hay creencias de rechazo. Veamos el concepto 4. Concepto de humillación y vergüenza. ¿Qué conceptos de humillación o vergüenza has escuchado en tu sistema familiar? Veamos las siguientes frases. Me da vergüenza hablar cuando hay más de 2 personas. Me ruborizo con facilidad.
Me intimidan con facilidad. Me da vergüenza mostrarme tal y como soy. Me da vergüenza dar mi opinión. Vale más callar antes que hacer el ridículo. Me da vergüenza expresar a mis padres lo que siento. Siento que hay algo malo en mí cuando me miran y no sé dónde esconderme. Me siento humillada por mi jefe ante mis compañeros. La gente me mira como si fuera diferente y eso me hace sentir avergonzado. Cada vez que intento hablar en público, siento que todos me juzgan negativamente. No me gusta mostrarme en público porque temo ser juzgado y ridiculizado. Veamos qué esconden estos conceptos de humillación y vergüenza. Obviamente, emociones de vergüenza, sentirse humillado, desarrollar orgullo o soberbia, porque hay un miedo a ser juzgado, así que hay un autojuicio constante dentro de uno mismo. La humillación y vergüenza están muy unidas a los conceptos de condenación, pero lo observamos como algo separado. Hemos de entender que cuando hay humillación o vergüenza es porque ha habido muchas creencias negativas y juicios sobre algo. Así que las preguntas serían: ¿alguien ha sufrido burlas de otro miembro familiar o alguna experiencia de burlas públicas en el colegio o en el pueblo? ¿Algún ancestro ha vivido humillaciones públicas? ¿Puede ser humillaciones en un trabajo abusivo o en cualquier escenario? ¿A alguien le han dicho «eres la deshonra de la familia» o «eres la vergüenza de la familia»? ¿Han habido escándalos familiares de abusos, incestos o violaciones? Si es así, ¿ha sido la comidilla del pueblo? ¿Han habido muchos tabús de sexualidad o miedo a expresar afecto como un beso o abrazos? Veamos ahora un ejemplo de inversión de frase de humillación y vergüenza. Tengo miedo a salir a hablar en público. Me da mucha vergüenza. Aquí la inversión sería: me siento segura de comunicarme en público porque sé lo mucho que valgo y soy valorada. Cuando estos conceptos heredados que hemos visto no se trabajan conscientemente, continúan alimentando los tabús de la familia. Y lo peor, que se proyectan en bloqueos en nuestra vida. Las frases de inversión en creencias de humillación y vergüenza incluyen reconocimiento, integración, valentía, dignidad y atrevimiento. Es importante identificar nuestras creencias limitantes escondidas en nuestras frases, en nuestras respuestas emocionales, porque así podemos actualizar nuestra mente y elegir de nuevo, sin la necesidad de esperar a que la vida nos dé situaciones muy incómodas, donde chocamos con esas creencias proyectadas en escenarios no agradables. Si hacemos el trabajo de liberación, nos ahorraremos muchas proyecciones indeseadas que realmente no nos definen, pero continúan siendo sostenidas por todas esas creencias soterradas e inconscientes que se vislumbran en nuestro vocabulario más diario. Espero que te sirva de ayuda este podcast. Así que bendiciones y hasta la próxima.